Ok. Bien. Entonces, un cordial saludo a todas y todos los que nos están acompañando. Somos un grupo chiquitito, pero no importa, porque cada día vamos a ir siendo más. Seguro que para el otro diálogo se van a sumar más colegas. Em, y bueno, estamos súper contentos como Colmedet de poder realizar esta actividad. Para los que no saben, Colmedet tiene varias comisiones nacionales técnicas muy enfocadas en temas técnicos como respuesta a desastre, tenencia responsable, producción animal, sostenible, bioética, etcétera, varias más. Y la Comisión de Equidad y Perspectiva de Género se une a estas otras comisiones nacionales técnicas. Por primera vez que el colegio tiene una comisión de estas características, lo que para la directiva nacional es un orgullo haber logrado esto. Y esta comisión está conformada en este momento por un grupo acotado de colegas, pero es un grupo muy, muy sólido, ¿no es cierto? De mujeres muy empoderadas todas, que representan distintas regiones, distintos quehaceres, distintos saberes, y eso hace súper enriquecedora el trabajo y la convivencia en ese espacio. Ya, así que acá yo después le voy a dar el pase a nuestra directora de la comisión, que es la doctora Daniela Ciel. También nos acompaña acá la doctora Pilar Oviedo, que es la representante del Consejo Metropolitano. Está la doctora María José Vergara, que ella representa el Consejo de Valparaíso Marga Marga, junto con Sara Zúñiga, que creo que todavía no se ha unido. Nos acompañó hace unos minutitos solo para saludar Jimena Martínez, que ella representa el Consejo Regional Los Ríos. Se va a unir, o ya está, Rocío Salas, que ella representa al Consejo Regional Arica y Parinacota. Y Pamela Muñoz, no sé si va a unirse, que es la representante del Consejo Regional Los Ríos. ¿Ya? Entonces, tenemos integrantes de distintos consejos, nos falta fomentar y llamar más a la participación de otros consejos regionales, porque Macarena, nosotros tenemos 18 consejos regionales en total. Entonces todavía nos falta representación, pero también entendemos que es un proceso que primera vez que tenemos una comisión de estas características, las otras son muy técnicas, así que en el fondo estamos bien como estamos y si podemos crecer más, mejor aún, ¿ya? Bueno, yo entonces felicitar el trabajo que está haciendo la comisión de equidad y perspectiva de género, y agradecerte a ti, Macarena, por participar con estos diálogos que sin duda van a fortalecer el trabajo de la comisión y también el conocimiento que muchas veces como médicas y médicos veterinarios nos falta en estos temas, ¿ya? Así que muy bienvenidos a todos y todas, y le doy el pase a nuestra directora, la doctora Daniela Ciel. Muchas gracias, María José. Bueno, nosotras como comisión estamos muy felices, muy contentas de seguir avanzando de a poquito. Es una temática que muchas veces es compleja de abordar, muchas veces es reconocida como algo lejano o ajeno, ¿cierto? Para algunas personas. Entonces, hoy les quiero dar la bienvenida a todas y todos a esta primera sesión de este ciclo de talleres que comenzamos, que van a ser, les adelanto entonces, como pudieron ver en el informativo, son 3 semanas seguidas. La próxima semana es miércoles y la subsiguiente nuevamente martes. Y la idea, o lo que en el fondo el propósito de este ciclo de talleres, de estos diálogos, es comprender que ya a nivel internacional existe un consenso de que considerar la equidad, la no discriminación, etcétera, es una forma de proteger los derechos humanos. Macarena va a hablar mucho mejor que yo de esta temática, pero en el fondo, a través de estos diálogos queremos fortalecer la idea como comisión de que esto no es algo privado, sino que debe ser abordado en lo colectivo, ¿cierto? Porque es bien sabido de que no solo el conversar, el tener una perspectiva de género, de equidad, de no discriminación, no es solo algo que promueve el bienestar y la dignidad de las personas, sino que además
tiene una importancia fundamental en todo lo que es desarrollo sustentable, en la economía. Entonces, es un tema que tenemos que abordar en conjunto, en el cual tenemos que educarnos, del cual tenemos que conversar en lo colectivo para poder promover el desarrollo sustentable de nuestro gremio, pero también de nuestro país, y es algo que tiene una importancia global. Entonces, dicho esto, agradeciendo la presencia de todas y todos, dejo a Macarena. Macarena, me gustaría que tú te presentaras mejor que yo, pero en términos muy generales, es historiadora, es gestora cultural y trabaja en estos temas hace bastante tiempo, así que es para mí un placer haberla invitado y que esté aquí con nosotros. Te dejo, Macarena, la palabra y el mando. Muchas gracias. Bueno, primero, hola a todas y a todos. Agradecer la posibilidad de estar acá. Yo efectivamente trabajo hace bastantes años educación en derechos humanos y bueno, en los últimos años me he dedicado sobre todo a trabajar estrategias, herramientas y metodologías que nos permitan abordar los derechos humanos, trabajar con enfoque de derechos. Entonces, para poder hacer esto es súper importante, y también lo digo desde ya, que haya una participación activa. Yo no vengo a darles una charla sobre este tema, sino todo lo contrario, a invitarlos a reflexionar acerca de estas temáticas y por qué son tan necesarias e importantes de abordar desde su profesión. Efectivamente, cuando, claro, me hicieron la invitación y después empecé como a investigar acerca de estas diferentes temáticas o las realidades o los desafíos que hay en materias de derechos humanos en el mundo veterinario, me fui encontrando con varias cosas, y por lo mismo la invitación es esa, a que reflexionemos desde la propia realidad, también un poco mirar más allá de los propios privilegios que tenemos y ver lo que podemos hacer para aportar un poco al diálogo y a generar medidas concretas, herramientas concretas y prácticas concretas que nos permitan avanzar como sociedad, principalmente. Entonces, dicho esto, voy a partir con la presentación. Al principio, bueno, ahí les voy a mostrar la estructura, voy a abordar un poco de qué se trata, cómo lo vamos a hacer, y ahí ya de lleno nos vamos a meter en el taller, en el fondo. Este primer taller va a ser súper introductorio, no sé si se ve bien, si me pueden confirmar. ¿Sí? ¿Sí? Ya, súper. ¿Se ve bien? Bueno, sí. Se ve bien. Gracias. Efectivamente van a ser diálogos, porque la idea es dialogar, poder conversar, poder reflexionar sobre los derechos humanos, temas de equidad y discriminación de género en el mundo laboral. Y este primer taller que vamos a tener hoy día son las realidades y desafíos de los derechos humanos en el mundo veterinario, y después ya nos vamos a ir metiendo de lleno en temas de, por ejemplo, la inclusión, la diversidad, temas de perspectiva de género propiamente tal, pero este es más introductorio, ¿ya? Así que es importante igual que lo sepan. Dicho esto, bueno, acá a grandes rasgos aparece cuál es el objetivo de esta comisión que organizó esta... está mal puesto acá, es Equidad y Perspectiva de Género, perdón, de la Comisión Nacional de Equidad y Perspectiva de Género. El objetivo de ellas es identificar y analizar y visibilizar las brechas de género en la medicina veterinaria, educar y sensibilizar al gremio y a la sociedad en su conjunto en relación a estas brechas detectadas, y por último, promover una convivencia respetuosa donde prevalezca la equidad y el trabajo colaborativo para la erradicación de la violencia de género. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Generando estrategias con el fin de construir un gremio equitativo, libre de violencia y discriminación, por medio de la comprensión y educación de los derechos humanos, la perspectiva de género y prácticas de no discriminación, para que podamos valorar en conjunto problemáticas a las que nos enfrentamos diariamente, ya sea las mujeres y grupos que han sido sistemáticamente vulnerados. Es importante que sepamos esto y que nos vamos a enfocar un poquito más en estos grupos que han sido sistemáticamente vulnerados a lo largo de estos talleres. No obstante, igual vamos a hablar de paridad, vamos a hablar de igualdad y también discriminaciones que también sufren los hombres en su cotidianidad, en su espacio privado, doméstico. O sea, vamos a hablar un poco de todo, por si acaso, ¿ya?
¿Cómo lo vamos a hacer? A través de 3 talleres prácticos, teórico-prácticos. Hoy día es el primero. Y bueno, estos talleres teórico-prácticos se van a entregar herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas sobre la educación en derechos humanos con perspectiva de género, a fin de que puedan ser incorporadas las prácticas laborales del gremio. Ese es un poco el fin. Además, la idea es poder generar contenidos, estrategias y metodologías que permitan visibilizar desde la cotidianidad y las propias experiencias, desde nuestros propios sentidos, las condiciones del presente que hacen posible que se sigan reproduciendo estos modelos segregadores, excluyentes, desiguales. ¿Con qué fin? Con el fin de fortalecer la participación, el análisis crítico, reflexivo, poder educar, como mencionaba antes, y desarrollar espacios de encuentro significativos para las y los veterinarios, poniendo en valor su trabajo y su labor como agentes de cambio. Es importante que ustedes vean la importancia de que las y los veterinarios, y así como las diferentes profesiones, también son agentes de cambio importantes para la sociedad, con las comunidades con las que se relacionan, desde sus propios sentidos, resignificando sus experiencias laborales. Y para el abordaje de estos talleres, como les mencionaba al principio, se va a tomar como base la educación popular como una metodología para la construcción de conocimientos y aprendizajes colectivos. Esto quiere decir que yo no pretendo transmitir el qué, ni el cómo, ni el deber ser de estas enseñanzas aprendizajes. O sea, vamos a utilizar metodologías participativas que tendrán como fin trabajar desde las y los sujetos sus propios sentidos y experiencias, analizando cómo nos vinculamos y dialogamos con las comunidades en las que nos desenvolvemos, desde las memorias presentes, el vínculo que tenemos con el pasado presente, algo que es tremendamente importante y que a veces dejamos de lado, las construcciones identitarias que se generan, y por ello vamos a realizar ejercicios que evidencien a una ciudadanía activa, crítica, consciente para educar, observar, denunciar y aportar en la problematización de la brecha de género. Esto súper a grandes rasgos sobre cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo? Para avanzar hacia el reconocimiento de la igualdad como un derecho, por medio de la equidad como un medio para lograrlo. Para esto debemos partir de la base que la comprensión y la educación y el reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas es reconocerse como sujetos de derecho y portadores de memorias como un eje medular, ya que todas y todos debemos considerarnos que somos importantes en las decisiones que tomamos y que éstas afectan a las ciudadanías en su conjunto. Todas las acciones que yo llevo a cabo van a afectar a mi comunidad. Entonces es importante que aprendamos a convivir respetuosamente, a expresarnos libremente y a participar de forma activa en los diferentes espacios comunitarios en los cuales nos desenvolvemos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos actúan como un piso mínimo para alcanzar la vida digna y la base para crear políticas públicas que promuevan un desarrollo integral. Acá es importante dar la apertura a espacios democráticos, en que se pueda poner en diálogo las reflexiones de las comunidades y el análisis crítico sobre la igualdad, la dignidad y la equidad, para que en conjunto podamos construir identidades diversas basadas en el respeto, la inclusión, la participación y la educación en derechos humanos. Eso súper a grandes rasgos, por qué estamos haciendo esto, a qué respondemos y por qué finalmente vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Entonces, lo que nos convoca hoy día es este taller, que son las realidades y desafíos de los derechos humanos en el mundo veterinario. Ahí ya. Entonces, este taller sobre realidades y desafíos de los derechos humanos en el mundo veterinario, el objetivo general, súper a grandes rasgos, es que podamos abordar dimensiones generales sobre los derechos humanos mediante la vinculación con las diversas realidades que se vivencian en el mundo veterinario. ¿Y cuáles van a ser los objetivos específicos que pretendemos que se puedan llegar a trabajar en el taller? Identificar dimensiones generales sobre derechos humanos, reconocer el derecho a la igualdad como un principio fundamental, reconocer los principios básicos que se vinculan con su quehacer y que sustentan a los derechos humanos. Dialogaremos aparte sobre las situaciones en materia de derechos humanos en el mundo laboral y finalmente abordaremos y reflexionaremos acerca de los desafíos que se nos presentan. Dicho esto,
Para iniciar, vamos a partir con un primer ejercicio y acá la invitación es a participar y es a mirar, jugar y pensar. Esta lámina que ustedes pueden ver corresponde a una imagen de Wonder Ponder, que es filosofía visual para todas las edades. Y además, al lado, en la parte izquierda, hay una frase que la extraje de un documento que encontré acerca del mundo veterinario. Entonces, acá esta frase dice: el objetivo último de los veterinarios y veterinarias no es realmente el de tratar a los animales, sino el de salvaguardar la salud humana. Dicha esta frase, no significa que esté en lo cierto o que quizás ustedes sí la comparten o no, y también mirando un poco la imagen que tenemos acá al lado, donde me gustaría que la observaran unos minutos y vean qué detectan, qué está ocurriendo en esta imagen. Les quiero hacer ahí ya un par de preguntas. ¿Ya? ¿Qué creen que está haciendo la rata con el niño? ¿Está siendo cruel? ¿Ustedes ven que hay una práctica de crueldad, por ejemplo, en lo que está haciendo? Dejo abierta la palabra. Hola, hola Macarena, soy el Hola, Cayetano. hola. Sí, adelante, por favor. No sé, bueno, aquí están los roles invertidos, ¿cierto? Porque vemos los animales muertos de susto y, y, y nosotros, los niños o los humanos, hay como las, entre comillas, las víctimas, ¿cierto? Porque yo veo por lo menos que están, no sé si están experimentando, pero están tratando a estos animales humanos, eh, y aparentemente sin entender el miedo, o al menos así lo interpreto yo, porque no sé, no pensaría que son malas personas, entre comillas, las ratas, pero sí veo que hay un temor y un maltrato, no sé, si es que están allá atrás como encerrados. Así que esa es mi sensación. Muchas gracias, Cayetano. Acá por otra parte, Beatriz nos comparte que sí considera que es cruel lo que está ocurriendo. Bueno, invitaba a Beatriz o quizás otra persona que quiera participar. ¿Por qué cree que es cruel? ¿Qué es lo que está pasando? Hola, Hola, ¿me escuchas? ¿sí? Mira, viendo la imagen, hay una cosa que me llamó la atención. Ujú, Primero, bueno, aparte de la actitud del niño, de miedo, y además que están eh, como probando varias cosas. Dice, las cosquillas no le hacen nada. Probemos con un pellizco muy, muy fuerte. Entonces, eh, en la rata tiene una noción de que hay algo que puede ser muy, muy fuerte y quiere probar con algo que de verdad es invasivo. Entonces, me parece que ese tema, como que eso ya está rozando la crueldad. muchas gracias por compartir. Hola. ¿Alguien? Sí, por favor, adelante. Bueno, yo pienso que eh, ellas, las ratas, están actuando de la misma forma como actuaría un médico veterinario. Está chequeando, está viendo, haciendo, o sea, todos los diagnósticos, porque ahí tenemos también otra que está tomando datos, me imagino, en función de la reacción del paciente. O sea, que prácticamente han tomado como el mismo papel de Ujú, un médico veterinario, ¿no? O sea, de la misma forma como de repente un médico estaría tratando a una especie determinada, ¿no? O sea, prácticamente es como que los papeles se invirtieron. Bueno, esa es ujú. mi modesta opinión. Muchas gracias, David. Y acá viene la siguiente pregunta. En ese sentido, si vemos los papeles invertidos y pareciera ser que efectivamente eh, esto no significa que todas las veterinarias y todos los veterinarios lo hagan, pero efectivamente el tema de la experimentación es una realidad que se viene arrastrando desde hace décadas, siglos. Cómo se ha experimentado con animales para hacer pruebas y descubrir cosas que finalmente puedan ayudar a las y los humanos y para que puedan vivir mejor, por ejemplo. Entonces,
acá hay dos preguntas. Esta experimentación que les hacemos, o sea, que les hacemos, no, que le han hecho, o se ha hecho durante siglos a los animales, ¿es cruel? Y ahí viene otra pregunta más. ¿Hay vidas que valen más que otras de seres vivientes? Estoy hablando de seres vivientes, independiente si es un animal, sino seres vivientes que son sentipensantes, que piensan, que sienten. Entonces ahí viene la pregunta, como hay vidas que valen más que otras, mirando un poco esta lámina y también viendo esta frase que está al lado, como que realmente el objetivo de los veterinarios es no tratar a los animales, sino salvaguardar la salud humana. A ver, Jimena nos comparte que, claro, puede ser cruel con el texto, pero si es solo la imagen, no se considera que sea cruel. Básicamente hay un desconocimiento de la intencionalidad de una especie y la otra frente a cómo cada una aborda la realidad. Cruel sería si se genera estrés, dolor, incomodidad o afecta las libertades del bienestar animal. Todas las vidas son igual de importantes. Muchas gracias, Jimena. Y por otra parte, Carolina nos comparte que es cruel para los animales, pero según la intención de la experimentación podría ser socialmente aceptable. Claro, es un punto importante. Sería aceptable en una sociedad que se considera que una especie es más importante y que su vida vale más que el de las otras especies. Sí, Dani, tienes la mano levantada. Sí, yo quería, bueno, yo primero pensé, ahora me di cuenta que había como una jaulita atrás, pero yo primero pensé que se refería a que es como este símil que se hace como de la veterinaria y la pediatría, como que uno ve al paciente y no sabe, no te puede comunicar lo que le está pasando. Entonces, primero me imaginé eso en la imagen. Y en términos de la experimentación, yo creo que efectivamente, sobre todo antes, se realizaba mucha experimentación en animales que era muy cruel, se conocía mucho menos en términos del desarrollo del sistema nervioso y de cómo eran desintientes los animales también de laboratorio. Creo que aquí está Beatriz Zapata, que trabaja en bienestar, y ella podrá hablar mejor que yo de eso, pero se ha ido avanzando mucho en esto, y de hecho se acaba de promulgar la ley que, si no me equivoco, que impide que se pueda hacer, por ejemplo, experimentación con fines cosméticos. Entonces, y también, exacto, y también había experimentos crueles en humanos. Bueno, y volvemos que también muchos experimentos en mujeres, sobre todo en niños también. Sí. Niños. Y bueno, en gente que está privada de libertad, en razas, en ciertas razas, ¿cierto? Etcétera. Pero creo que se ha ido avanzando en eso, y solo decir que hasta el día de hoy, y creo que la visión de hoy es reducir la experimentación animal siempre que sea posible, evitarla, pero los organismos regulatorios como el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero, en el caso de los productos veterinarios, aún exigen que haya una etapa de experimentación animal para registrar nuevos productos, por ejemplo, nuevas vacunas, nuevos antibióticos, etc. Eso. Muchas gracias, Dani. No sé si alguien más quiere compartir algo o se le ocurre, por ejemplo, algún ejemplo de alguna actividad que sea cruel, pero que sin embargo sea socialmente aceptable, como mencionó, compartió alguien antes. Las corridas de toros, claro, carreras de galgos. Beatriz, por favor. Es que, mira, yo creo que la palabra, la cámara, como en celular, creo que la palabra cruel es muy interpretable. Sí. Porque claramente, según los comentarios en el chat, yo creo que ya en este pequeño grupo de personas puede haber matices en la interpretación de cruel. Entonces, en realidad, como en nuestras carreras que tienen un trasfondo científico, uno trata de no usar la palabra cruel, pero entendemos lo que significa. Pero creo que, no sé, por ejemplo, podría haber dentro de este grupo también algunas personas que consideran cruel las cosas de los caballos y el rodeo. Hay personas acá dentro. Yo, por ejemplo, considero que hay un nivel de crueldad en ese tipo de actividades, pero
claramente hay otros veterinarios que no coinciden en eso, pero es porque tenemos distintas bien al sufrimiento que le podemos imponer a los animales y qué consideramos sufrimiento. Porque para mí, simplemente con que los animales se estresen innecesariamente, como una corrida de toro, algún espectáculo, ya me parece que podríamos estar hablando de algo que puede ser como, interpretado como crueldad. Ya hay estrés independiente de los golpes que puedan existir o que un animal muera. ¿Sí? Ya hay un nivel de estrés que me parece que es injustificado. Entonces, y estoy hablando de otra palabra que puede ser subjetiva, que es injustificado, que vamos a considerar injustificado en nuestra sociedad. Y eso requiere de acuerdo. Bueno, eso debería agregar. Muchas gracias, Beatriz. No sé si alguien quiere comentar algo más, como qué les Hola. parece. Sí, por favor. Bueno, no sé cómo se verá lo que diga, ¿no? Pero bueno, realmente la ciencia ha avanzado mucho y a través de las investigaciones se han podido lograr que tanto personas como animales puedan sobrevivir o soportar una serie de enfermedades o plagas que se han dado o que se dan en función de cada una de las especies, ¿no? Ahora, verlo desde el punto de vista de crueldad es lógico. Todo el mundo tiene derecho a una paz, a una tranquilidad, sin ser perturbado. Pero realmente, si vemos lo que ha pasado con el COVID-19, nosotros en el mundo existe la capacidad de poder diagnosticar, poder buscar una herramienta rápida para tratar de reducir los impactos. Y solo eso se ha podido lograr en función de toda esa serie de experimentaciones que se han dado, algunas buenas, algunas malas, pero realmente nos ha fortalecido, porque realmente si analizamos cuánto era el periodo de vida de las personas, antes era muy poca, 50, 55 años morían. Sin embargo, a través de las vacunas y de todas estas experimentaciones, hoy en día hay personas que pueden llegar hasta tener 100 años de vida, ¿no? Y con cierto grado también de comodidad, de salud y todo, ¿no? O sea, vuelvo y repito, todo mundo tiene derecho a paz y tranquilidad, pero bueno, creo que esto que se ha hecho a nivel del tiempo ha permitido que podamos habernos desarrollado, ¿no? O crecido y poder enfrentar situaciones. Vuelvo y repito, muchas de estas también se han utilizado para cosas que no deberían de hacer, que han perjudicado al mundo y eso lo sabemos, ¿no? Pero bueno, de ese es mi enfoque y mi punto de vista. Muchas gracias, David. Bueno, acá también hay más opiniones en el chat. Que Rodeo, por ejemplo, Jimena comparte que Rodeo piensa que básicamente solo se considera lo físico, pero el estrés emocional de un novillo es enorme, independiente si le ponen todo tipo de acolchados. Por otra parte, Tamara menciona que hay que recordar que el sufrimiento desde el punto de vista científico no solo se refiere al dolor físico, sino también al psicológico y emocional, y que esto apunta a lo que decía Jimena, aportando desde el punto de vista del bienestar emocional. Carolina, por otra parte, nos comenta, claro, en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial también se consiguieron grandes avances médicos, pero no cree que ningún fin justifique los medios. Efectivamente, o sea, todos estos temas que ahora han ido saliendo son temas que dan para mucho y efectivamente, claro, todo puede ser subjetivo dependiendo también de la realidad, del contexto en los que nos vayamos desarrollando, pero también hay un eje que es central, yo creo, que todo está centrado en el ser humano, como que muchas veces no somos conscientes que todas nuestras acciones que nosotros llevamos a cabo afectan a mi entorno, a mi comunidad, a mi ecosistema, a la flora y fauna, o sea, somos el centro, entonces, claro, efectivamente, todas estas acciones que podamos llevar a cabo para la experimentación animal, para, no sé, crear vacunas, avanzar en temas científicos, está centrado en qué? En el ser humano.
Entonces, efectivamente es todo un tema y no lo vamos a resolver ahora bajo ningún punto de vista, pero en el fondo lo que trataba de hacer un poco de hacer es introducirnos a este tema, empezar a pensar si una vida, por ejemplo, vale más que la otra. Y desde ahí quizás podemos hablar de derechos. Acá les quise poner otra imagen que ya acá nos salimos un poco del mundo animal, que es esta imagen que podemos ver a mano izquierda, y acá hay una serie de preguntas sobre, por ejemplo, lo que está ocurriendo. Vemos pareciera ser un niño que nos soporta este ruido de este gaitero, como por favor, cállate. ¿Y qué está ocurriendo? Como efectivamente, por ejemplo, acá el gaitero tiene derecho a tocar, tiene el niño derecho a dormir, ¿cuál de los dos derechos más importantes? ¿El del gaitero o el del niño? ¿Por qué? Y ahí también lo podemos vincular, por ejemplo, con el tema de los animales. Entonces, dejo abierta también la palabra para ver si creen que efectivamente hay una vida que es más importante que otra, o hay alguien que tiene más derecho por sobre el otro, como que ese también es un tema, como hay libertades y derechos que son más importantes que otros, por ejemplo. Hay algunos que realmente no son importantes, también pensando como actualmente en este proceso constituyente, por ejemplo, que estamos viviendo a nivel país, como cuáles son los derechos más importantes o que debiesen ser prioridad en estos momentos. ¿Qué pasa ahí? Dejo también abierta la palabra. Acá Pamela comparte que la imagen le hace sentido con la paradoja de la tolerancia y hasta dónde deberíamos aceptar o considerar ciertas acciones o puntos de vista. Acá por otra parte Jimena nos dice, la libertad de uno termina donde empieza la del otro. No te preocupes, Jimena. Si pueden aportar por el chat o quieren tomar la palabra, es totalmente abierto, como sea más fácil, más cómodo para ustedes. Entonces acá no sé si alguien quiere comentar algo respecto a la imagen que estamos viendo, que igual se vincula un poco con lo que ya hemos conversado. Maca, a ¿Sí? mí me hace pensar como en esta cosa de que del individualismo igual en el que vivimos. Está ahí como que finalmente es como que como humanos nos sentimos como tan, nos enfocamos tanto en el individuo, que está muy bien, digamos, desde el progreso y el desarrollo personal, pero al final si empezamos a pensar más en comunidad, en lo colectivo, y si me voy más en la profunda como parte de un planeta y en equilibrio con otras especies, como que todo cambia. Yo creo que se empieza a desenredar un poco y empieza a ser más equilibrada la convivencia con otras personas, pero también con otras especies cuando nos alejamos un poco de esa visión tan individualista. Ahora, es fácil decirlo. En una sociedad como la que vivimos cuesta, ¿cierto? Como que es un trabajo permanente, pero yo creo que ese es un punto importante. Efectivamente. No sé si alguien más quiere compartir algo. Hola. Sí, hola. Yo voy a estar ¿cómo se diga? Me disculpan, pero bueno, está bueno la charla, No, ¿no? adelante, adelante. Es un taller. Sí, mire, lo que yo siento que se ha perdido el grado de la socialidad, pero eso ha surgido a partir también de los políticas y políticos que han creado que nosotros seamos individualistas, porque es la manera de que no podamos en grupo poder reclamar nuestros derechos. Y eso es una cuestión que el poder económico en el mundo lo ha creado, y no solamente que se vea en Chile, que se vea en Panamá, eso es a nivel del mundo. Y han ubicado y se ha hecho que se ubiquen personas en función de lo que dijo hace un ratito la compañera, de, de que yo tengo más dinero, tengo un estatus diferente, por tanto yo tengo que estar en este nivel, y aquellos que no están en este nivel yo no los considero como parte de mi sociedad. Entonces eso es lo que se ha perdido ese vínculo que tenían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que vivían en convivencia, trabajaban en convivencia y velaban entre sí. Y es más, hoy en día nosotros vivimos en 4 paredes que ni sabemos qué le pasa al vecino.
salimos y regresamos y no nos vemos ni nos saludamos. O sea, que realmente este sistema ha provocado que nosotros seamos así porque es la manera de que nos pueden gobernar. Porque entre más individuales estemos o menos agrupados estemos, es más fácil de conquistarnos. Y eso es una gran realidad y eso aplica prácticamente para todo. Gracias. Muchas gracias, David, por compartir tu opinión. No sé si alguien más quiere agregar algo más, como en relación a lo que estaba comentando el compañero. O... Macarena, perdón que ¿Sí? de nuevo No, dale, hable, por favor. pero algo cortito, que también estaba pensando que tiene que ver con reconocer las diferencias en las necesidades, ¿cachai? Como que tiene que ver con eso, en nuestra especie y con otras especies, como reconocer que efectivamente no somos iguales. Efectivamente no somos iguales y por lo tanto, si bien tenemos que tener igualdad de derechos y en relación a lo que escribía Beatriz de no sufrir, digamos, no estar expuesto a sufrimiento y tener una vida digna, y en eso debemos tener igualdad de derechos y un poco que es lo que tiene que ver con la equidad, pero que no somos iguales y por lo tanto vamos a tener necesidades, límites y requerimientos que son distintos. Efectivamente, o sea, ahí creo que tocaste un punto súper importante, como que se tiende a confundir que cuando uno habla igualdad en dignidad y derechos, quiere decir que todos debemos ser iguales. No, es dar la apertura a espacios que se nos posibiliten para poder desarrollarnos íntegramente, para poder llevar a cabo una vida digna, para no ser tratados diferentes, aunque sí somos diferentes, somos diversos. O sea, hay que reconocer la diversidad que tenemos, efectivamente, como decía la Dani, y abrazar esa diversidad e incluirla, no segregarla, que es una de las prácticas que se suele llevar a cabo. Entonces, bueno, ahí ya vamos a ir abordando un poquito más lo que son los derechos humanos. Entonces, desde ahí, sí, por favor, Pilar. Adelante. Ah, está silenciada. Ahí, no. No, está silenciada. Apreté sin querer, perdón. Ahora sí. Sí, ahora sí. Lo siento. Perdona, con respecto a la imagen que mostrabas antes, que mi libertad llega hasta donde no interfiere con la libertad del otro. O sea, ese gaitero que está tocando música puede tocar música en la medida que no interfiera con la libertad del otro, que puede ser un niño, que puede ser lo que sea, digamos. Y la libertad puede ser cualquier cosa. Puedo jugar fútbol, puedo hacer cualquier cosa, pero tengo que pensar en hasta dónde llega esa libertad de hacer lo que yo quiero. Eso. Efectivamente, muchas gracias, Pilar. Y desde ahí, bueno, acá viene el siguiente ejercicio, que es para que pensemos en el fondo qué son los derechos humanos, qué son para ustedes, a qué lo asocian y de qué manera se vincula con la medicina veterinaria. Entonces, acá hay dos opciones, que ingresen a menti.com, se meten a una página, menti.com, y les va a pedir un código, y este es el código que ahí aparece. Si no, pueden escanearlo con el celular, así, el código QR, y les va a abrir lo mismo, o si no, pueden ingresar directamente a este link que les envié, y donde pueden responder. Y ahora voy a dejar de compartir pantalla un segundo. O sea, voy a esperar que ingresen mientras tanto y puedan responder estas preguntas. Esto es totalmente anónimo y van a ir apareciendo en pantalla las diferentes respuestas que ustedes puedan aportar respecto a esto de qué son los derechos humanos y de qué manera se vinculan, que yo creo que es un ejercicio interesante, ver cómo lo podemos vincular con la medicina veterinaria, por qué son importantes los derechos humanos en la medicina veterinaria. Entonces acá voy a dejar de compartir eso y voy a compartir Menti. Y ahí ya están apareciendo las primeras respuestas, las voy a ir compartiendo en un segundo. Ya, entonces, acá van apareciendo las primeras respuestas, que las 5 libertades de los animales, pero llevada a los humanos. Ya
existe una declaración universal de los derechos de los animales, que después se los voy a mostrar. No sé si la conocen o no, pero igual me gustaría que la viéramos, pero creo que es importante reflexionar desde ahí porque tiene hartos puntos en común con el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otra parte dicen condiciones que permiten generar dignidad a las personas. Efectivamente, o sea, la dignidad es como uno de los ejes transversales en relación a los derechos humanos. El tema de la dignidad, poder vivir dignamente, son los derechos que tenemos por existir. El problema es que el animal no es un sujeto de derecho. Efectivamente, hay hartos que opinan que el animal no es un sujeto de derecho. Condiciones que permiten generar la dignidad a las personas, son derechos fundamentales, transversales, que permiten, ay se me va, que permiten respetar la dignidad humana, respetar la dignidad y la diferencia, los atributos de respeto irrestrictos que se adquieren, ¿por qué se va? Por el solo hecho de ser humanos, son los derechos que tenemos los humanos por el solo hecho de existir. Efectivamente, por el solo hecho de nacer tenemos derechos humanos. Y bueno, ahí por esa parte de qué son los derechos humanos. A ver, espérenme un segundo que se me quedó pegado. Y después hay otra pregunta que les debería haber aparecido después de la que seguía. No sé si les apareció, de qué manera se vincula con la medicina veterinaria y por qué los derechos humanos son importantes en tu profesión. Les voy a dar unos minutos para que no se apuren. Maca, ¿sabes que no aparece? ¿O soy yo? ¿Seré yo, señor? Ah, quizás no aparece, puede ser. O sea, es que dice siguiente pregunta, pero como que no la despliega. Sí, a mí me pareció lo mismo y como que traté nuevamente no funcionó. Ya, bueno, no se preocupen. Igual podemos responder a palabra abierta. Voy a dejar de compartir pantalla entonces. Y ¿dónde está el power? Y entonces, ¿de qué manera ustedes creen que, por ejemplo, los derechos humanos se vinculan con la medicina veterinaria? Como qué relación o incidencia puede tener, ay, se cambió la diapositiva, en la profesión. Por ¿Puedo decir ejemplo, algo? sí, por favor. Es que voy a hacer una pregunta muy ignorante, ¿eh? Sí, adelante. Que creo que es importante recordar cuáles son los derechos humanos, porque hay como 3 categorías de derechos y bueno, dentro de cada esa categoría, recuerdo que son 3 categorías y dentro de cada esa, por ejemplo, hay unos que son civiles o políticos, otros son de pueblos originarios, otros que tienen que ver con la vivienda, y no me acuerdo, habían los primeros que eran como los básicos, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero son como los derechos básicos. Los derechos Bueno, de primera categoría. Claro, ahora que los dije en voz alta me empecé a acordar porque tenía como ¿cómo se llama? No sé si yo entré un poco más tarde, entonces no sé si hablaron de cuáles eran los derechos humanos que están descritos. No. Ah, ya. No, porque la idea, un poco como lo que pasa, como mencioné anteriormente, es que partimos, por ejemplo, presentando lo que iba a ser estas charlas, después estaba este ejercicio de conocimientos previos, de activación de conocimientos previos, que es como poder activar, como nos vamos a activar, ya. y ahí empezamos como a reflexionar un poco este tema, y desde acá, desde este segundo ejercicio, como reflexionar qué son los derechos humanos, pero después ya vamos a trabajar con eso propiamente tal, ¿ya? Perfecto, ya. Así que, no, muchas gracias. No sé si alguien quiere compartir de qué manera cree que los derechos humanos, independiente de la noción que tengan acerca de los derechos humanos, después vamos a ver qué son los derechos humanos y todo eso, pero y más las respuestas que ustedes también dieron.
¿De qué manera creen que esto se vincula con la medicina veterinaria, con su profesión? Como, ¿por qué es importante, por ejemplo? ¿Por qué creen ustedes? No hay respuesta equivocada acá. ¿Yo Yo puedo decir creo, algo? Ah, ay, bueno. perdón, No, dale tú, no, porque dale tú. yo... Bueno, no, es que No, en mira, yo realidad... creo que hay, que hay, no me sé todos los derechos, igual que la Betty, no los había repasado, pero entiendo que hay derechos, por ejemplo, a salud, a vivir sanos, ¿no es cierto?, a vivir en un ambiente limpio o a tener libertad de expresión. Entonces yo creo que hay muchos que se relacionan con la medicina veterinaria. De repente es difícil al principio cuando se hace la pregunta cómo relacionarlo, pero si uno le da una pequeña vuelta, yo creo que todos somos capaces de relacionar algún derecho humano con la medicina veterinaria. Por ejemplo, a vivir en un ambiente, o sea, a tener salud. Nosotros como médicas y médicos veterinarios aportamos al resguardo de la salud animal, ambiental y humana. Entonces ahí nuestra profesión tiene directa relación con el derecho a la salud o al vivir en un ambiente limpio, descontaminado, ¿no es cierto? También tiene que ver con nuestra profesión y los aportes científicos incluso que realizan muchos colegas que se vinculan con el área de conservación, sí, de temas ambientales, inocuidad. Y, por ejemplo, al tener libertad de opinión, ¿no es cierto? Ya te comentaban algunas diferencias que tenemos en nuestra profesión respecto a ciertas a ciertos actos que se consideran como tradiciones, como por ejemplo el rodeo, las carreras de galgo. Y ahí también nuestra profesión puede aportar a entregar como conocimientos para que las personas puedan tener una opinión como más justificada en temas que tienen que ver con animales, por ejemplo. Sí, muchas gracias, María José. O sea, efectivamente, yo creo que no necesitamos, por ejemplo, hacer una revisión de todos los artículos de la declaración para saber que efectivamente todos estos temas están de alguna u otra forma ligadas con la profesión y la labor que realizan como a diario, como ya sea en términos de salud, en temas de alimentación, en temas de medio ambiente. Entonces, son temas que son súper transversales en esta materia. Así que sí, efectivamente están súper vinculados. No sé si alguien más quiere aportar algo de cómo lo ve, por En ejemplo. el chat hay un acá. ¿Te los leo o los lees tú? No, yo lo leo, no hay problema. Claro, acá dice trabajar en un marco de respeto por el otro, por ejemplo. Sonia, por otra parte, nos comenta, derivado de la empatía, los mismos derechos humanos se van aplicando a los animales. Por otra parte, Pilar nos comenta efectivamente el derecho a alimentarnos. O sea, son cosas que se van relacionando con el quehacer que van realizando día a día. Y claro, muchas veces cuando se dice derechos humanos, o por ejemplo cuando surgió este ciclo de talleres o quizás otras iniciativas que han llevado anteriormente, quizás más de alguna persona pensó, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestra profesión? ¿Cómo, en qué se vincula? Cuando en realidad está todo súper vinculado como sociedad. Por favor, Beatriz. Sí, en realidad yo pienso que no debería haber ninguna diferencia entre los derechos humanos y los derechos que podríamos nosotros estar defendiendo claro, que nos corresponden, porque seguimos siendo humanos, aunque a veces no parezcamos los veterinarios. Entonces creo que corresponden todos, pero sí, tal vez nos pasa a nosotros en la carrera, como también han salido las intervenciones en el chat, que nos surge la necesidad de que no solamente pensemos en los derechos humanos, sino que también cómo incorporamos a este mundo de los derechos humanos a los animales. Que, bueno, no es solamente de los veterinarios, porque hay muchas, o sea, eso tiene que ver con las personas, pero da la casualidad que los médicos veterinarios, la gran mayoría, son muy amantes de los animales, entonces nos toca hacer este ejercicio de ver cómo compatibilizamos nuestros derechos también, incluyendo
a los animales en nuestro mundo. Muchas gracias, Beatriz, efectivamente. Por otra parte, Carolina nos comenta que al trabajar como médica veterinaria en clínica menor, se vulneran continuamente varios derechos humanos y es común en el rubro, ¿verdad? Y claro, por otra parte, Tamara nos dice, aportando lo que dice Cecilia, también el tener un trabajo digno, que esté en las condiciones apropiadas efectivamente para tener un trabajo digno. Por ejemplo, acá no sé, si Carolina quiere, me gustaría como que comentara su experiencia de, por ejemplo, que hay cosas que sabemos, y yo creo que todos sabemos un poco a lo que está hablando, a qué lo asocia, pero ¿de qué manera cree que, por ejemplo, se le han vulnerado continuamente los derechos humanos? Como, ¿de qué forma en el rubro? Así que dejo abierta la palabra, o quizá alguien también que haya tenido una experiencia también en alguna de las áreas que desarrollan, no sé, en producción, en salud pública, no solo en clínica menor, sino en clínica mayor, que se le hayan vulnerado algunos de sus derechos. Entonces acá también dejo abierta la palabra a ver si alguien quiere comentarnos algo. Ya, por ejemplo, acá Carolina dice: no hay tiempo para alimentarse, ir al baño, sin tener protección laboral por tener que trabajar sin contrato. El tema, por ejemplo, de los honorarios, que es una realidad terrible y que aún no se hace nada, por ejemplo, para garantizar, por ejemplo, si uno se enferma, poder tomar licencia, el tema del derecho al descanso, a las vacaciones, o sea, hay un montón de temas que efectivamente hay una gran desprotección laboral. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por otra parte, Jimé dice, hay algo súper importante que tiene que ver con las definiciones. El derecho, para ser un sujeto de derecho, el individuo debe reconocer y diferenciar el bien del mal, que por lo demás no es una definición cero inclusiva. Y efectivamente, y por otra parte, Carolina, la cero protección a los tratamientos profilácticos para los médicos, también exponernos a insultos y amenazas de propietarios, muchas veces por negligencia ellos mismos, claro, estos clientes, estas personas que también llegan con las mascotas, me imagino, con mucha prepotencia, con esta lógica del clientelismo, como aquí vengo yo y tú me tienes que atender, o sea, es una tremenda vulneración que ocurre, o de culpar, por ejemplo, la médica o el médico veterinario por alguna enfermedad de los animales cuando ha habido una clara desprotección, cuando no ha habido preocupación, entre otras cosas. No sé si alguien quiere comentar algo respecto a este tema que surgió. Las funas por redes sociales y el acoso por WhatsApp. Pretender que trabajemos gratis por vocación, o sea, son realidades, como no es algo que yo creo que es ajeno. Entonces efectivamente, ¿cómo hacernos cargo de estos temas? Y no sé si alguien quiere comentar algo más, alguna experiencia. Yo quería decir algo porque tal vez existe un poco de confusión con respecto a quiénes son los que vulneran derechos humanos, porque finalmente el garante último de los derechos humanos es el Estado. Entonces, cada vez que nosotros estamos nombrando estas vulneraciones, de alguna manera, si nosotros las estamos de alguna manera como soportando en nuestros lugares de trabajo, es porque no estamos nosotros realmente exigiendo que se garanticen esos derechos frente, por ejemplo, a la persona que nos contrató. Y esa persona que nos contrató, a su vez, está bajo una política de vulneración de derechos que probablemente el Estado no está siendo garantizado. O sea, si nosotros vamos a la inspección del trabajo, en la inspección del trabajo nosotros podemos poner en evidencia todo lo que está ocurriendo, porque al final, si no es el Estado, todo lo que más vulnera los derechos, al final terminan siendo como causas judiciales. No sé si me explico. O sea Sí, que... sí. Sí, tocaste un entonces punto importante es ahí. necesario como aclarar que finalmente el garante final de los derechos de todos nosotros es el Estado. Y cuando las políticas públicas no están orientadas a protegerlo, es porque ocurren estas situaciones como por ejemplo que quizás la inspección o la fiscalización de las personas que contratan a los veterinarios de manera
a honorario o de manera como súper débil del punto de vista legal, está cometiendo un delito. No está violando los derechos humanos directamente. No sé si eso se llama... Eso es. Es una vulneración, ahí hay que someter a juicio a ese jefe, porque ahí hay lo que se llama juicio de tutela. Entonces, quiero como aclarar eso, porque es súper importante entender cuándo se cometen derechos humanos y cuándo se cometen acciones que son reñidas con la ley, propiamente tal. Y efectivamente, el Estado es el que debe promover, garantizar, respetar y llevar a cabo el tema de los derechos humanos, y son los agentes del Estado los que violan los derechos humanos. Efectivamente es así. Y si una persona vulnera tu derecho, significa que efectivamente está cometiendo un delito, que es como comentaba la compañera, ese es un punto importante. Pero efectivamente no significa que otra persona no pueda vulnerar mi derecho, no significa que lo esté violando, que es otra cosa, que es otra palabra también. Y por otra parte, claro, acá comenta Carolina que si hay denuncia en la inspección del trabajo te puedes quedar sin trabajo, y no hay fiscalización de algunas clínicas por parte de la inspección, que también me imagino que es una realidad que quizás debe ser súper invisibilizada. Entonces, claro, acá van surgiendo como diferentes temas, y en base a eso mismo, acá, bueno, súper brevemente era como mostrarles un poco la definición de qué son los derechos humanos, qué se entienden por esto, y que efectivamente son los derechos que son inherentes a todas las personas, independiente de su nacionalidad, género, origen étnico, nacional, color, religión, etcétera, y que varían desde los más fundamentales, como estos derechos de primera categoría, que es como por ejemplo el derecho a la vida, a otros derechos que son, por ejemplo, los derechos sociales, que están relacionados como, por ejemplo, con el derecho a la cultura, el derecho al trabajo, derecho a la educación, a la salud, a la libertad. O sea, efectivamente hay diferentes categorías acerca de los derechos humanos. Entonces, y acá también súper resumido, como por qué es importante educarnos en estas materias, porque finalmente el conocimiento acerca de esto puede facilitar el conocimiento y la comprensión de las normas y principios básicos de los derechos humanos, y finalmente estos valores son los que sostienen los mecanismos que nos debiesen proteger. La Declaración Universal de Derechos Humanos no es vinculante. O sea, esto quiere decir que por ejemplo, lo que aparezca ahí no significa que sí o sí los estados deban respetarlo. Por eso también se violan tanto los derechos humanos. Pero efectivamente, por ejemplo, a través de la Constitución, que está como columna vertebral que tenemos del Estado, donde nos dice cómo deben funcionar, cómo se delimitan los diferentes poderes del Estado, ahí existen leyes que nos debiesen garantizar nuestros derechos, por ejemplo. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el fondo es como finalmente un piso que nos permite empezar a pensar políticas públicas que podamos trabajar en pos de los derechos humanos. Por eso muchas veces, y también a raíz como del proceso constitucional que se está viviendo, se habla que los derechos no están garantizados en estos momentos en la Constitución, y muchos de los proyectos de leyes que se hacen, llega un parlamentario y dice, oye, pero no, esto no está en la Constitución, por tanto es inconstitucional y lo pueden sacar, no se hace. Entonces, si esto no está garantizado en la Constitución, se declara institucional, no es algo vinculante, y entonces no hay forma de poder regularlo, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante que esto sea algo mucho más transversal como a nivel social, y sea una práctica que llevemos a cabo como día a día. Por ejemplo, la otra vez con un grupo conversábamos el tema de la delincuencia, que es tan importante para muchas personas porque viven una situación de delincuencia, de violencia constante en sus barrios, en su población, etcétera. ¿Cómo abordamos o cómo trabajamos, por ejemplo, el tema de la delincuencia? ¿La solución qué es? ¿Como penas más duras? ¿Eso va a servir de algo? No, o sea, como que hay que cambiar el problema de raíz,
¿cómo no vas a decirle a alguien que robe si tiene hambre, por ejemplo, si no tiene qué comer, si vivió una infancia llena de violencia intrafamiliar, o lo violaron? Entonces es súper difícil un poco salir de este círculo y esta bola que empieza a crecer y a crecer, si no nos hacemos cargo como sociedad respecto a estas temáticas. Entonces por eso es tan importante que estos temas se puedan trabajar y se visibilicen, que se reflexione en torno a ellos. Bueno, por otra parte, acá Cecilia comparte: la ausencia de protección de los derechos laborales las debe garantizar el Estado, dictando políticas públicas orientadas en este sentido. O sea, efectivamente hay una gran deuda en temas de políticas públicas, en diferentes cosas que finalmente no responden a las demandas, a las necesidades y a las problemáticas que tienen actualmente las ciudadanías. Entonces, esto es una realidad. Y acá ya venía la última parte del taller, que acá yo les iba a compartir un formulario que se los puedo compartir. Denme un segundo, que no sé si estamos bien en el tiempo, pero ya. Ahí en este formulario ustedes van a encontrar una selección de 2 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es lo que estoy mostrando acá, y por otra parte también quise colocar la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que yo creo que no todo el mundo conoce. Yo lo conocí este año, por ejemplo, no sabía que existía, y es del año 78, si no me equivoco. No sé, y acá peco de ignorante, no sé si es algo que está aceptado, es algo que se conversa, quizás estos derechos del animal es algo que en verdad ya está totalmente superado y no responde a la protección animal o el tema de bienestar animal que actualmente rige, pero la idea es un poco reflexionar en torno a estos temas y responder estas preguntas. Beatriz. Sí, en realidad, con el tema de esta declaración de derechos de los animales, no es una declaración que esté aprobada, que esté formalizada. Sí. O sea, hubo como un intento, pero que nunca se oficializó. A diferencia, por ejemplo, de la declaración de que los animales tienen conciencia, que fue la declaración de Cambridge, que se reunieron así de investigadores, qué sé yo, y dijeron: nosotros creemos que los animales tienen un nivel de conciencia, qué sé yo, pero la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, eso nunca se ha formalizado. Pero creo que para el ejercicio está bien, ¿sí? No más que es como para saberlo. Sí, o sea, cuando yo encontré la declaración decía que esta fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, por la UNESCO, y que finalmente también la aceptó la ONU, pero efectivamente quizás no es algo como consensuado, como que esa es la información que aparecía, pero por ejemplo yo no encontré nada en la página de la ONU, entonces por eso también es curioso lo que ocurre en torno a esta declaración. Y bueno, en el formulario que les envié efectivamente aparece un link donde aparece como la declaración completa, pero sí, efectivamente lo puse porque creo que es importante reflexionar desde las 2 veredas, y desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de esta propuesta de Declaración Universal de los Derechos del Animal, y efectivamente también la invitación es un poco a ver si a ustedes les hace sentido, como por ejemplo todo animal tiene derecho a ser respetado. Los animales que sean tratados como un paciente más, por ejemplo, y ya romper un poco con esa idea de que el animal debe ser tratado como una bestia, que es lo que ocurría mucho antiguamente. Entonces, también la invitación un poco va por ahí, y desde aquí como la invitación es a responder estas preguntas, como les envié este formulario por si querían responderlo de forma personal, y estas respuestas como que después finalmente puedan ser compartidas al Colmevet, pero si no, también está abierta la palabra, como si efectivamente los que aparecen creen que, de los derechos que aparecen, creen que en Chile se respeta y se garantiza este cumplimiento de los derechos, y justificarlo con un ejemplo.
Además, sí, en nuestros espacios laborales, por ejemplo, un tema que salió antes, que comentaban mucho, si se trabaja o no promueven estos derechos y de qué forma, o se vulneran. Eh, por otra parte, otra de las preguntas es como qué desafío tenemos como veterinarias y veterinarios para contribuir en el respeto y promoción de estos derechos. Y acá la invitación también es elaborar una breve síntesis de estos desafíos, pensando en estrategias concretas que nos podrían facilitar la aplicación. Y finalmente, acá es una pregunta también, y es una invitación a pensar en las acciones que lleva a cabo el Colmevet, de cómo podría aportar, no significa que lo pueda hacer, por si acaso, es como cómo creen que se podría, o qué acciones podrían llevar a cabo para que se pudiesen garantizar estos derechos. O sea, entonces acá nuevamente dejo abierta la palabra, o pueden dejar como de forma privada sus respuestas, pero empezar a reflexionar un poco en torno a estos temas. No sé si alguien quiere compartir alguna de estas preguntas que aparece acá. Sé que son preguntas que yo creo que son súper difíciles de responder, por ejemplo, como... pero también son reflexiones que creo que son necesarias que nos hagamos, como para qué estamos haciendo esto finalmente. Y esto puede aplicar no solo al mundo veterinario, puede aplicar al mundo de la escuela, puede aplicar como a las diferentes realidades o espacios laborales, por ejemplo. ¿Cayetano? Yo también quería decir algo. Ah, sí, Cecilia. Pero Cayetano está primero, Ah, ya. parece, no sé. Como ustedes quieran. Me da igual. Si quieres, Cecilia. Ya, ok. Ya. Yo estuve trabajando hace poco en elaborar una especie de artículo relacionado con los derechos que se vulneraron en Chile durante la pandemia. Y la verdad es que es dramático. Sí. En Chile, la gran mayoría de las muertes ocurrieron en sectores muy vulnerables socialmente. Por lo tanto, el acceso no fue igualitario. O sea, no todos tuvimos el mismo derecho a la salud, por decir algo que fue demasiado evidente. Pero también ocurrieron situaciones muy graves con respecto al tema de la mujer. Durante la pandemia, la violencia intrafamiliar fue terrible porque las personas tuvieron que encerrarse en condiciones de hacinamiento y por lo tanto hubo una vulneración a los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes durante la pandemia. Esto es como para dar un ejemplo porque es demasiado dramático y demasiado evidente. Entonces, si yo tuviera que contestar la primera pregunta, de plano diría que en Chile no se respetan y no se garantizan. Eso quería aportar. Pero digo esos dos derechos, como el derecho de las mujeres, por ejemplo, a ser respetadas y el derecho a la salud. Bueno, para qué decir, ahí está mezclado el derecho a la vivienda digna también, porque las mujeres que vivieron más violencia fueron aquellas que vivían en vivienda en que no podían ni siquiera estar separados durante la cuarentena, entonces las situaciones de violencia fueron terribles. Eso quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Cayetano. Bueno, en realidad yo quería hablar de otro tema, nada que ver con No, la pero... pero un poquito yo tengo un tema que, ya que se habla un poquito de los derechos animales, que me interesaría mucho leer eso, no tuve el tiempo para hacerlo, pero lo voy a hacer. Y me duele un poco la guata quedarme callado y quería solamente poner en la mesa un tema que se deja bastante de lado casi siempre en los foros que discuten esto, porque los veterinarios digamos, nos abocamos principalmente a mascotas o animales de producción, la gran cantidad. Pero yo, con el tema de los derechos animales, bueno, y yo estoy súper, además, de acuerdo que hay una gran brecha que avanzar respecto al bienestar animal en esos campos, o sea, indudablemente, y creo que además los derechos animales
de alguna manera pueden servir para poner eso sobre la mesa y avanzar respecto al bienestar animal. Pero no me quiero meter mucho ahí porque no soy experto en eso. Lo que sí, como yo me dedico a animales que son silvestres, siempre tengo un conflicto. De hecho lo conversamos mucho con una ONG de mujeres, que son todas, o sea, casi todas son abogadas, que son animalistas, y ellos se dedican mucho a la adopción, etcétera, a realizar esto y a campañas de educación, cosas espectaculares, y ellas promueven mucho el tema del derecho animal. El tema es que siempre entramos en conflicto porque derecho de qué animales, a qué animales nos estamos refiriendo que deben tener intrínsecamente ese derecho. Si son todos o son las mascotas y solo los de producción. Porque muchas veces, digamos, hay muchos conflictos en que los animales o tipos de animales, por ejemplo, mascotas versus fauna silvestre, están en conflicto por culpa del humano, ¿cierto? Por ejemplo, los humanos tenemos una tenencia irresponsable, o hemos asilvestrado a animales que hoy día son plaga, que están esos animales que nosotros debiésemos proteger, por ejemplo, los derechos, pero al mismo tiempo ellos están extinguiendo otros animales silvestres en Chile, que quedan, no sé, 100 individuos, ¿ya? En todo el planeta. Entonces, lo que a mí siempre me da vuelta, y con esto básicamente termino porque no lo quiero latear con el tema, pero en el fondo para que sepan esta otra parte, si es que alguien no lo ha pensado, yo sé que varios sí, es que también la promoción de esos derechos animales tiene que cuidar mucho el efecto que puede conllevar en la crisis de la biodiversidad que tenemos, porque puede, por ejemplo, impedir que se hagan tipos de control, que ahí obviamente es otro tema para discutir, de qué manera ética podemos controlar una especie plaga, por ejemplo, tratando de evitar el sufrimiento, cómo disminuimos esa población, por ejemplo, de ratas, de bisones, de castores, de ciervos introducidos que están produciendo, digamos, efectos dramáticos en la diversidad, pero cómo esa protección a los animales en general puede limitar acciones que los humanos podemos tomar para proteger los otros tipos de animales que son la fauna silvestre. Entonces, esa es como un yin-yang que cuesta mucho todavía, todavía está en discusión, no hay una postura muy clara, y quedamos básicamente en la discusión cuando he conversado esto con alguna, y además súper interesante porque salen muchas posturas jurídicas del derecho, así que me parece que eso es un tema alucinante que hay que explorar mucho más con expertos como Beatriz, como la Jo, como Macarena, etcétera, que yo no me siento capacitado en el área, pero digamos, sé que muchas veces se perjudican animales silvestres cuando no los incluimos en el mapa. Así que eso más o menos lo quería dejar en la mesa. Muchas gracias, Cayetano, por aportar también con este tema y visibilizarlo también. María José, tenías levantado. Sí, Ahí. Gracias, Calle. Yo también estaba pensando en eso, como en distintas categorías, por decirlo de alguna forma, con los animales y los derechos. Yo trabajo en el área de bienestar y etología también, y me cuesta transmitirle a mis estudiantes sobre los derechos animales, porque como bien decía la Betty, eso no está probado de forma, ¿no es cierto?, científica, y es un riesgo también transmitirlo porque lamentablemente la visión de las y los estudiantes y de los mismos profesionales de nuestra carrera son súper diversas y pueden tender a, como decía Cayetano, a sobreproteger a una especie en desmedro de otra. Y eso es súper complejo porque tenemos estudiantes que son muy animalistas,
no en el mal sentido de la palabra, son animalistas y ellos entran a la carrera principalmente para proteger animales de compañía, y cuesta mucho que vean el impacto que estos animales pueden tener sobre la fauna silvestre cuando se dejan de ambular libremente, etcétera, etcétera. Lo otro que creo que es muy importante y que lo podemos hacer como Colmedet, que es la última pregunta, ¿no es cierto? Nosotros hace unos años atrás, el 2019 específicamente, hicimos un estudio laboral sobre las condiciones laborales de las y los médicos veterinarios y salieron resultados bien importantes, y este año se va a volver, o ya no sé si vamos a lograr hacerlo este año, sino en enero del 2022 se va a volver a lanzar esa estudio laboral, esa encuesta, pero con algunas preguntas más que van a incluir temas de género y otros temas de brechas salariales, porque efectivamente, como decía Carolina Rojas, creo, cuando comentaba de la precariedad, ¿no es cierto?, de algunas áreas laborales de la medicina veterinaria, es efectivo. Y eso yo creo que como gremio podemos trabajar, ¿no es cierto?, visibilizar el problema y luego proponer mejoras de políticas públicas que trabajen en esa materia. Y lo otro también que creo que nosotros podemos hacer es también seguir, porque ya lo hemos hecho, ¿no es cierto?, seguir visibilizando el problema del maltrato animal en cualquiera de las especies, en cualquiera de los espacios, eh, visibilizarlo, perseguirlo como lo hacemos, ¿no es cierto? Tenemos querellas por temas de maltrato animal, porque no solamente por el bienestar de los animales, que ya en sí es súper importante, ¿no es cierto?, pero sino que también porque la violencia hacia los animales está comprobado científicamente que tiene relación con violencias a otros grupos vulnerables, como son mujeres, niños, ancianos, personas en situación de discapacidad. Entonces lo que comentaba Cecilia sobre la violencia a la que estuvieron expuestas las mujeres, los niños en pandemia, ¿no es cierto?, al convivir obligadas, encerradas con sus agresores, también los vivieron mascotas. Hubo menos denuncias de maltrato, pero eso no quiere decir que las situaciones no ocurrieron. De hecho, colegas en Colombia nos comentaban que las situaciones de maltrato se intensificaron, producto del encierro, por ejemplo. Entonces yo creo que esas son cosas que como Colmedet podemos ir relacionando, ¿no es cierto?, de temas de derechos animales que, insisto, todavía no se reconocen como derechos, pero prevención de conductas inapropiadas hacia los animales y relacionarlas con temas que tienen que ver con derechos humanos también. Muchas gracias, María José. Justo ahí levantó la mano Beatriz. Sí, a mí me gustaría como mencionar algo sobre la tercera pregunta, que es súper profunda. O sea, ¿qué desafíos tenemos como veterinarios y veterinarios para contribuir al respeto y la promoción de estos derechos? Elaboro una breve síntesis. Yo quiero poner un solo punto ahí para que una cosa que creo que en este momento no estamos tan mal, pero me parece, tengo la impresión yo como médica veterinaria, que en general los médicos y las médicas veterinarias nos ha tocado duro a través del tiempo, como visto como medicina de segunda clase, con honorarios tal vez distintos y menores que otras carreras de la salud, que hemos tenido que soportar de repente no los mejores trabajos, sobre todo considerando lo complicada que es nuestra profesión. Tenemos una carrera que es muy difícil, pero sin embargo no tenemos trato ni en el mercado, ni ante otros profesionales que nos trate con el respeto que merece en nuestra profesión. Como que recientemente ya esto cambió un poco, pero eso ha hecho que nosotros nos creamos menos el cuento. O sea, yo creo que en realidad los veterinarios más jovencitos ya se están creyendo más el cuento, pero los veterinarios más antiguos, que llevamos más tiempo, como que nos hemos tenido que nosotros mismos como
tener nuestros coaches, qué sé yo, para tener la fortaleza de dar la pelea, pero creo que eso nos falta. O sea, no, por ejemplo, cuando dice para construir el respeto y la promoción de estos derechos, nosotros mismos tenemos dificultades para exigir nuestros derechos, porque como que no, son como los perritos maltratados, no me acuerdo, la María José decía como desesperanza aprendida, como que hemos sido maltratados por mucho tiempo y estamos como, nos cuesta reclamar por nuestros derechos. Pero bueno, la idea igual justamente del Colegio Médico Veterinario es ayudar en esa tarea de apoyarnos entre todos, porque a algunos les va a costar más que a otros, y a los que les cuesta menos, pucha, la idea es como tender los puentes para ayudarnos todos, porque realmente si hay un veterinario que se siente desvalido y otro que no se siente desvalido, al final somos todos veterinarios y veterinarias. Entonces yo creo que una forma, o sea, creo, me da la impresión, sin tener ni una cifra de esto, que como profesionales nos sentimos un poco atrás en la defensa de nuestros derechos, y creo que como colegio nosotros tendríamos que ayudar a construir los puentes entre los profesionales para sentirnos más fortalecidos y reconocer el camino que hemos andado. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Sí, creo que también tocaste un punto súper relevante, ¿no? No sé si alguien quiere aportar con alguna reflexión respecto a esto que está comentando Beatriz o que comentó Cayetano, María José, respecto a estas temáticas que son súper transversales en todos los aspectos. ¿No? Bueno, acá igual hay gente que respondió por el formulario y efectivamente, claro, acá comentan que, por ejemplo, en Chile no se respetan ni se garantizan los derechos y la salud no está garantizada, que quedó muy clara en pandemia, por ejemplo, como a modo de ejemplo, que es una realidad que efectivamente que se evidenció mucho. Por otra parte, también comentan que no existe conciencia sobre la necesidad de garantizar los derechos de las personas que trabajan en clínica menor principalmente. Los contratos en su mayoría son precarios, por ejemplo, que claro, es algo que habíamos conversado con anterioridad. Por otra parte, ¿qué desafíos se tienen como veterinarias y veterinarios? Mejorar el tema de la formación en derechos humanos, en la formación de los médicos veterinarios, o sea, este tema de los derechos humanos debiese ser algo que ya debiese estar incorporado como en el currículum, que creo que lo conversamos con Pilar el otro día, que efectivamente, claro, más allá, por ejemplo, del ramo de bioética, todos estos temas como que deberían ser parte o incorporados dentro de las diferentes asignaturas, ramos que se ven, como que debería ser algo súper transversal. Y por otra parte también comentan que efectivamente las acciones que cree que se podrían llevar a cabo desde el Colmevet para garantizar estos derechos es que a través de las diferentes comisiones se puedan generar aportes significativos, especialmente, por ejemplo, a través de la Comisión de Emergencia, Desastres. Ahí no me queda claro si es que existe ya una de salud, medio ambiente, bienestar animal, entre otras. Como es importante, yo creo que desde ya sea de diferentes comisiones o de grupos de trabajo se puedan levantar estrategias o propuestas concretas que permitan avanzar como gremio y dejar de desvalorizar el oficio, que también es un punto importante que tocó antes Beatriz, efectivamente. Entonces, cómo hacernos cargo de estos temas y cómo llevarlo a la práctica, y que, por ejemplo, esto que ocurrió acá o todo lo que han ido comentando finalmente no quede en un simple diálogo, en una conversación. ¿Cómo podemos aportar un poco en esto? Entonces también es otra de las preguntas que finalmente les voy dejando. Eso a grandes rasgos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión que quiera hacer ya para ir como cerrando. Yo quisiera decir al final con respecto a lo que dijo Beatriz, que me pareció súper importante,
que es cómo generamos estos puentes, ¿no? Y de apoyo, es que tenemos que promover fuertemente que los veterinarios que se están titulando se entren al colegio, porque existe un porcentaje muy alto de profesionales que no están colegiados y algunos ven al colegio no con todas las garantías que el colegio le puede dar a un profesional que está colegiado. Y una de esas garantías y esos apoyos son justamente los que tenemos que promover, porque sienten como que el colegio quizás no aporta lo suficiente a modo como de protección del profesional, y eso es súper importante. Yo no sé si estamos haciendo una promoción verdadera de lo que significa estar colegiado hoy día. Quizá eso ayudaría mucho a promover los derechos humanos de los profesionales que están en el colegio, porque los que no están, es difícil que los podamos apoyar. Eso. Muchas gracias, Cecilia. Hablaba sobre ser colegiados, por ejemplo, que yo súper sinceramente no lo entiendo bien. Entonces ahí no sé si alguien quiere aportar respecto a eso, como comentar algo. Yo solo quería, de acuerdo, bueno, ahí María José abrió su micrófono, como estaba ahí con su Sí. baby. Pensé que no iba a poder hablar, dale Y acá María está José. como, estoy con labiales. No, Macarena, el estar colegiado no es una obligación para los y las veterinarios y en realidad para ninguna profesión. Todas las profesiones en Chile se pueden ejercer sin estar en un colegio, dado que perdimos la tuición ética hace años. Por lo tanto, no es una obligación. Yo lo veo distinto a lo que comentaba Cecilia. Yo creo que es importante promover, pero esa promoción se está haciendo, se están colegiando muchas y muchos estudiantes, porque incluso existe un periodo de gracia para que ellos se colegien. Nosotros al estar colegiados tenemos que pagar una cuota mensual y las y los estudiantes, o sea, los recién titulados, perdón, tienen un periodo de 6 meses de gracia. Ahora, obvio que hay que promoverlo más, pero ya a través de la FEVET, que es la Asociación de Escuelas y Facultades de Veterinaria, eso se está logrando. Y por otro lado, bueno, vamos a tener próximamente nuestra Asamblea Nacional este jueves, de hecho, para que todos los colegiados puedan asistir. Ahí se van a ver cómo se han incorporado muchos colegas en los últimos años, en el último año. Así que ese tema yo lo veo como más positivo. Sí siento que falta en las mallas curriculares incluir estas temáticas, eso sí, de todas maneras. Gracias, María José, es que igual yo no sabía que se estaba promoviendo tanto, así que te pido disculpas. No, nada, dale, no pasa nada. Muchas gracias. Dani, no sé si querías compartir algo. No, justamente iba a decir eso, que si bien obviamente que siempre puede hacer falta más difusión, y yo estoy de acuerdo en eso, como en mostrar un poco los beneficios, ¿cierto? En términos de promoción y protección de los derechos. Siento que también tiene que ver con esta cultura y con esta visión que tenemos de vernos en la individualidad. O sea, también tenemos que trabajar en esto del gremio, ¿cierto? Como de pensar en colectivo. Porque como dato, cuando estuvimos organizando el tema de la vacunación para el COVID, yo creo que, no sé, María José, si me puedes comentar, pero ahí cuando había como una cosa muy particular, tuvimos muchos más colegiados, pues, porque a través del colegio se pudo lograr que los veterinarios y veterinarias nos pudiéramos vacunar como profesionales de la salud. Sin, en el fondo, entrar en ese Hay temas que unen más a las y los colegas, como, claro. no sé, el código sanitario, que nos incluyen en el código sanitario para ser profesionales de la salud. Ese es un tema transversal que une. Y sí, pues pasa ese efecto que dice la Dani, cuando hay algún beneficio bien masivo, así como algo concreto, como recibir la vacunación en un periodo específico antes que el resto de la población, porque somos profesionales esenciales y nunca dejamos de trabajar. Claro, ahí se aumentaron así los números de colegiatura, o lo mismo cuando logramos los permisos de desplazamiento para poder trabajar sin ningún problema durante la pandemia.
pero claro, el principal beneficio de estar colegiado es lograr cosas que no lograríamos de forma individual, como estar, o sea, ser incluido en un futuro en el código sanitario. Y eso mucha gente todavía no lo logra ver y como dice la Dani, siguen siendo un poquito individualistas de preferir asociarse cuando hay, o colegiarse en situaciones que te pueden beneficiar individualmente, como la vacunación. La Betty Además, tiene lo la último, manito. ay, perdón, Betty, solo para cerrar mi micrófono, decir que también en los últimos años Colmevet ha tenido un rol protagónico, que antes tenía mucho menos visibilidad. Entonces, ahora hacemos muchas más actividades, hay mucho más movimiento y de difusión y eso también se ha visto. Bueno, y en estas actividades, de hecho, estamos saliendo a otras profesiones, hay gente que no es veterinaria, que está conectada hoy también. O sea, y eso también es interesante en los avances que hemos tenido. Sí, sí, yo quería aportar solamente como reforzar una idea que han dicho anteriormente, que creo que nosotros fallaríamos en el mensaje diciendo colégiense porque hay muchos beneficios, sino que más bien colégiense porque los necesitamos para trabajar, para lograr cosas juntos. Y porque ese es el objetivo, tal vez realmente no van a ver todos los beneficios que le van a llegar a cada uno, pero lo que sí se puede lograr siendo parte de un colegio son beneficios colectivos. Y en la medida que nosotros no seamos capaces de reconocer de que ser parte de un colegio es que vamos a buscar objetivos colectivos, no personales, no estamos bien enfocados. Y creo que hay una tendencia a seguir pensando que nosotros vamos a formar parte de un colectivo para recibir beneficios individuales, pero tenemos que en algún momento romper eso, darnos cuenta que estamos o sea, que nos estamos dando cuenta que estamos en un paradigma que nos está reventando la cara, que nuestro individualismo no nos está llegando a buen puerto. Entonces, bueno, quizás como tal vez una misión de nuestro colegio es como dejarlo bien claro eso. O sea, capaz nosotros todos los que estamos en la directiva acá salimos para atrás. De verdad salimos para atrás en cuanto a tiempo que tenemos que dedicar, esfuerzo, qué sé yo, incluso económicamente, porque tenemos que destinar tiempo que podríamos trabajar en otras cosas, pero hay una noción de que nosotros queremos algo mejor para todos nosotros. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de comunicar. Ya. Sí, muchas gracias, Beatriz. Acá también comenta Cecilia que se refería a promover beneficios colectivos. Dani. Sí, quería seguir agregando una pequeña cosa, que de hecho en esto, que es esta mirada colectiva, para lograr tener esa mirada colectiva, quiero de nuevo enfatizar que este tipo de instancias donde generemos diálogo y donde, si se fijan, al final las problemáticas salen de lo privado y se vuelve algo público, colectivo, eso también te permite en los derechos y en las exigencias y también en los deberes que tenemos pensar en colectivo, porque si el veterinario o la veterinaria que trabaja siente que su problema, que lo está viviendo solo y que por lo tanto es él o ella el que necesita protección y no vemos que somos un colectivo, que tenemos vivencias que somos similares, incluso fuera del gremio, digamos, fuera de la profesión, pero eso, generar estas instancias de discusión, de visibilización, creo que es fundamental para seguir promoviendo este pensamiento colectivo. Muchas gracias, Dani. Sí, yo creo que es súper importante esto de pensar en colectivo y en comunidad, como que finalmente todas estas problemáticas o estas cosas que van surgiendo como que atraviesan a todo. Por ejemplo, cuando a mí se me presentó este desafío de poder generar estos talleres para educar en materia de derechos humanos al gremio de las y los veterinarios,
Al principio sí, acepté con muchas ganas, pero después dije, oye, pero yo no soy veterinaria, quizás no tengo nada que aportar. Y me empecé a cuestionar la vida y empecé a leer un montón de todas partes, entonces efectivamente, como todos estos temas que han surgido y que se han conversado son súper transversales, o sea, como que efectivamente esto de la precarización del trabajo, o esto, por ejemplo, esta lógica del cliente y todas esas cosas son cosas que se vivencian en diferentes áreas, o el tema de y así. Entonces yo creo que es súper importante y sobre todo generar estos espacios de diálogo que estamos llevando a cabo para poder ir avanzando, como que si nos quedamos en definitiva con las puras ganas de conversar o, disculpen la palabra, pero de tirar mierda, por ejemplo, por redes sociales sin llevar a cabo o sin aportar al diálogo, creo que finalmente no avanzamos como sociedad. Estos discursos de odio que tanto se han viralizado, por ejemplo, en redes sociales, yo hice el ejercicio de revisar varias veces sus redes sociales y veo mucha gente tirando mucha mierda, disculpen la palabra, pero de verdad, y es como, pero ¿por qué? Así como, ¿en qué aporta tu crítica si finalmente tampoco aportas en nada al diálogo? Yo sé que de repente hay molestia, hay indignación respecto a diferentes temas, pero también aportemos y llevemos a cabo acciones concretas, como no nos quedemos también en puro criticar y pedir que pasen cosas sin generar nosotros los mismos cambios. No sé si alguien más quiere ir a aportar algo para ir cerrando. Bueno, quiero agradecerles también su participación, que ha sido súper activa. Está un poco nerviosa al principio, pero nada, agradecerles por la posibilidad de poder dialogar. Como les dije al principio, esta sesión era súper introductoria, era como para empezar a pensarnos desde los derechos humanos y ya las otras van a ser mucho más específicas, o sea, una vamos a hablar de inclusión, en la otra vamos a hablar de discriminación de género, ahí ya vamos a ir abordando cosas mucho más específicas propiamente tal, pero este era un poco para introducirnos al tema y, y ver por qué nos convoca, por qué nos atraviesa, por qué les atraviesa como gremio, de qué manera nos vinculamos a los derechos humanos que a veces parecen como tan ajenos o tienden a asociarse a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en periodos de dictadura, cuando en verdad es mucho más que eso los derechos humanos. Tamara, que tiene levantada la mano. Ah, sí, hola, y aparte, Hola. primero obviamente saludarlos a todos. No, es que quería también hacer un aporte desde mi experiencia cuando yo era mucho más joven, obviamente, porque estaba recién egresada. Yo creo que un desafío de Colmevet en particular, yo creo que es también como abrazar un poco a nuestros futuros colegas, ¿ya? Porque en el fondo, ¿qué es lo que me pasaba a mí cuando era joven y estaba egresada? Obviamente, como muchos probablemente aquí de los colegas, trabajaba en una clínica veterinaria haciendo, bueno, turnos de noche, de día, bueno, como muchos en el fondo trabajamos. Y resulta que, bueno, yo no estaba titulada todavía, como muchos probablemente también nos pasa, o nos pasó, ¿cierto? Y resulta que yo también veía al colegio médico veterinario como algo lejano, porque en esa época aparte no estaba tan actualizado ni en el fondo como tan refundado como ahora está. ¿Ya? Entonces, en esa época, ¿qué es lo que a mí me pasó? Que básicamente una de las personas, o de estos como personajes, que estaba en Colmevet, ¿ya? Estaba también en una situación de poder de Colmevet en esa época, pero esa misma persona, que hombre, ¿ya? Que aparte así como un doctor súper reconocido, qué sé yo, no sé qué, ejercía muchas violaciones como los derechos humanos de sus propios trabajadores, que éramos muchos egresados en el fondo, ¿ya? Y fuera de eso, también yo lo vi, lo vivencié y de hecho por eso también me peleé con él, muchos actos antiéticos contra nuestros propios pacientes y durante mucho tiempo él fue parte de la comisión de ética de Colmevet. Entonces yo decía, es como que para mí me producía, era como, ¿cómo puedes estar en esa posición de poder, en ese tipo, más encima de
comisión, donde él atropella todo lo que en el fondo pretende defender, ¿ya? Y durante mucho tiempo yo me negué a estar, sí, no, sí, es que aparte la Caro, nosotros fuimos mucho amigas, y ella conoce en el fondo también de lo que estoy hablando. Entonces, durante mucho tiempo yo por eso me sentí lejana de Colmebet, porque yo decía, ¿cómo puede estar pasando esto dentro de una asociación? Entonces yo no quiero ser parte de un colegio donde sucedan este tipo de cosas, y donde se permiten este tipo de cosas. Bueno, y luego cuando llegó en el fondo nuestro querido Grillo, ¿cierto?, a la presidencia de Colmebet, y ahí ya en el fondo hubo toda como una actualización y toda una reformulación del tema y todo, ¿ya? Pero el tema es que ¿qué hacemos con esos egresados que se sienten como yo me sentí en ese momento y que por ende ven al colegio médico veterinario como algo súper lejano? ¿Cómo también los podemos invitar a ser parte o a formar parte de un pensamiento obviamente colectivo, si es que de pronto tenemos estos como elementos que básicamente sabemos que atropellan todo lo que dicen en el fondo defender, ¿cachai? Entonces, yo creo que por ahí también como que es algo, un punto que es súper importante como de discutir y hablar con las distintas directivas de cómo podemos también abrazar a nuestros futuros colegas y de que ellos también se sientan protegidos o escuchados en el Colegio Médico Veterinario, a pesar de que todavía no sean médicos veterinarios y no estén colegiados. Eso yo creo que es súper importante también, como de poder discutir. Muchas gracias, Tamara. Pilar, que me imagino que Sí, quieres Maca, a comentar algo de ese propósito, tema. sí, para ir cerrando a propósito de lo que es y el de Felipe, se ha producido un cambio importante. Yo conozco ese colegio médico veterinario antiguo, yo soy colegiada de toda la vida, desde que me titulé hasta ahora soy colegiada, ¿ya? Porque siempre he pensado que la base de la sociedad está en esto, digamos, en poder dialogar, en generar cosas comunes, etc. Y felizmente se ha dado este diálogo que tú nos propusiste, Macarena, porque gran parte de los derechos humanos radican en que seamos capaces de conversar y de que seamos capaces de construir en la diversidad. Así que yo le agradezco a Tamara esa visión, le agradezco mucho a María José, su política actual. Yo creo que es algo que hay que trabajar, evidentemente. No es automático, las cosas no se hacen por decreto en las sociedades ni en las comunidades, por lo tanto tenemos que trabajar desde las bases y eso significa una de las alternativas del colegio. Por eso le agradezco a María José estas iniciativas que nos obligan a eso, nos incitan a conversar y a ponernos de acuerdo y a construir eso. Muchas gracias, Pilar. O sea, yo creo que lo que comentaba Tamara también vuelve a ser transversal, como que ocurre no solo en el mundo veterinario con los egresados, sino en diferentes áreas. O sea, gente que está estudiando y sufre de acoso de parte de los académicos, o algo que es tan real, por ejemplo, hoy día las elecciones, de gente que dice, ¿para qué voy a ir a votar si viven prometiendo lo mismo y nadie se hace cargo de las largas esperas en los consultorios? Las viviendas siguen siendo indignas, y así, como que efectivamente hay una sensación de decepción y de no querer ser partícipe de estos procesos, porque dicen, ¿para qué? Si finalmente nadie va a cambiar nada. Entonces, efectivamente ese es un desafío que hay que tomar y abrazar, sobre cómo construir colectivamente para aportar en el desarrollo y el avance que tenemos como sociedad, y que no solo son las instituciones las que se deben hacer cargo, sino la sociedad civil en su conjunto de estas problemáticas. Entonces, efectivamente, son temas que son súper transversales y nos convocan a todas y a todos. Así que muchas gracias por compartir esa apreciación, Tamara, Pilar, y a todas y a todos los que han participado. No sé si alguien quiere agregar algo más, ya estamos como en la hora. Y si no, como agradecerles nuevamente la instancia, la posibilidad que se dio acá y de poder haber dialogado respecto a estas temáticas.
Muchas gracias a Darte ti, las Maca, gracias a y a ti. todas y todos los Eso. que participaron. Sí. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Es tan importante poder conversar y darnos el espacio para estos temas, sobre todo en este momento de movimiento político. Exactamente. Muchas Y si gracias. quieren prendamos las cámaras para sacar una fotito. Los que vamos quedando. Ay, sí. Jo, ¿sacaste un pantallazo? Voy a sacar ahora, pero la Cote se ve ya Ay, como sí, gracias. Justo en el preferiado. inframundo. Ahí está la Rocío. David, no encendiste tu cámara que Bacán. participaste harto. Ya, voy a Marcela, sacarla. 1, Hola, Tami. 2 y 3. Ya, ahí saqué una. Gracias. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Acá estoy viendo los mensajes. No, gracias a ustedes, de verdad. Estuvo bueno el diálogo, la conversación. Disculparme si estuve muy nerviosa al principio, me pasa siempre con todas las actividades que parto. no se te Después me notó. relajo. No se notó para No se nada. notó, lo disimulaste como una reina. Sí. No, genial. Gracias. Nos vemos el Muchas próximo gracias, miércoles. Macarena. La otra semana es miércoles. Perdón, Sí. interrumpí a alguien. Es que mi internet está como desfasado, así que si interrumpo no es de mal educada, es que estoy... el próximo miércoles a las 8 p.m. Sí. Para que no se les olvide. Sí, Súper. sí, es otro tema, el del próximo miércoles, no me acuerdo cuál es, pero, pero es como inclusión o el tema del Equidad e espacio inclusión. doméstico y laboral. Sí, eso es. Sí, ya, así que Súper. nos vemos la próxima semana, ojalá puedan venir, Ella. invitar a más personas si quieren sumarse. Que Y estén bien. difundan. Muchas gracias, que estén bien. Chao, Gracias por la gracias. invitación. Chao. Muchas gracias. Nos vemos la próxima Chao, semana. muchas Chao, chao. gracias. Chao, chao. Dani, si me salgo, se va a salir. Nos vamos a caer todos. Ahora, por si acá. Ya, chao, gracias. Chao, Macarena. Chao. Muchas gracias. Chao.